Un cementerio en las afueras de Medellín. La madrugada del 13 de septiembre de 2023. La bóveda número 30 del pabellón 18 está abierta. El ataúd, forzado. El cuerpo, desaparecido. El hombre más temido de Ecuador había sido enterrado allí 4 meses antes. Un disparo en la cabeza. Un entierro sin testigos. Una muerte que nadie pudo verificar del todo. Y ahora, tampoco hay nadie que confirme que alguna vez estuvo muerto. El 8 de mayo de 2023, el gobierno de Ecuador anunció al país que Junior Alexander Roldán Paredes había muerto. El hombre que controló los pabellones más peligrosos del sistema penitenciario ecuatoriano durante más de una década, el líder fundador de las Águilas, el segundo al mando de los Choneros, el narco al que el presidente Guillermo Lasso llamó personalmente el más grande y peligroso delincuente del país, se había aparecido sin vida en una ladera boscosa del municipio de Fredonia, en el departamento de Antioquia, Colombia. Un disparo en la cabeza, sin señales de resistencia, sin huellas de una batalla campal, sin el escándalo operacional que habría correspondido al fin de un hombre de ese calibre y ese poder. El problema era que el caso tenía grietas desde el primer instante. El cadáver fue encontrado por campesinos que caminaban por el sector conocido como Puente Máquina, en la vereda El Mango, una zona rural alejada del casco urbano de Fredonia. Nadie en el municipio lo había visto antes. El alcalde de Fredonia, Gustavo Guzmán Maldonado, fue uno de los primeros en decirlo en voz alta. Era probable que lo hubieran asesinado en otro lugar y abandonado allí. El cuerpo fue identificado a través de tatuajes y un cotejamiento de huellas dactilares. Las autoridades ecuatorianas no enviaron peritos propios. No pidieron el traslado del cuerpo hacia Quito. Confiaron en los reportes de sus pares colombianos. El exministro del Interior, Juan Zapata, lo reconocería abiertamente meses después. Enviaron fichas con huellas dactilares para el cotejo, pero ningún investigador ecuatoriano estuvo físicamente presente para certificar la identidad del muerto. Una diligencia que, para el hombre más buscado del país, era el mínimo exigible. No ocurrió. Nadie reclamó el cuerpo. Fue a la morgue y de allí a un cementerio en Envigado, un municipio vecino de Medellín. Lo sepultaron el 18 de mayo de 2023, sin flores, sin familia, más sin el cortejo que cualquiera habría esperado para un hombre que había financiado conciertos internacionales, regalado juguetes a cientos de niños y construido una imagen de patrón protector en las calles de El Triunfo. Solo los empleados del Camposanto estuvieron presentes. Fue, según todos los testimonios, el entierro de un paria, o el entierro de nadie. Y entonces, 4 meses después, el cuerpo desapareció. La mañana del 13 de septiembre, un empleado del cementerio central de Envigado, administrado por la parroquia Santa Gertrudis, advirtió que una de las entradas del Camposanto había sido forzada durante la noche. El miércoles era el día en que el cementerio cerraba al público, como era costumbre semanal. A pesar del cierre, testigos de los alrededores declararon haber visto movimiento inusual. Varios vehículos entrando y saliendo del predio en horas en que nadie debería haber estado allí. Al llegar al pabellón 18, el empleado encontró la bóveda número 30 abierta y el ataúd vacío. Según el exsecretario de Seguridad de Envigado, Rafael Betancourt, quienes robaron el cuerpo no llegaron sin preparación. Días antes, supuestos familiares habían intentado exhumar los restos legalmente, presentando ante el sacerdote encargado documentos que habrían sido forjados, simulando provenir de la Fiscalía colombiana. El sacerdote se negó. Ante la negativa, regresaron de noche. Y esta vez no preguntaron. Los testimonios recogidos por investigadores y periodistas de Conectas y Vistazo
señalaron que esa noche el encargado del cementerio fue amenazado y atado antes de que los intrusos extrajeron el cadáver de forma violenta. Una velocidad y una organización que no correspondía a un robo oportunista. Según las investigaciones colombianas, los restos fueron cremados. Las cenizas viajaron de vuelta a Ecuador. El único elemento físico que podría haber resuelto el misterio de manera definitiva quedó reducido a polvo. Sin cuerpo, sin ADN independiente, sin posibilidad de verificación científica. La pregunta que Ecuador llevaría años sin poder responder quedó flotando. Junior Roldán, ¿estaba realmente muerto? La tumba vacía en Envigado no era un final. Era una pregunta formulada con la precisión de quien sabe exactamente qué necesita destruir para no ser encontrado. Para comprender el alcance de ese misterio, hay que volver al principio. Hay que entender quién era el hombre que supuestamente murió en aquella ladera de Antioquia. Junior Alexander Roldán. Paredes nació el 25 de septiembre de 1984 en el cantón El Triunfo, una zona calurosa y húmeda de la provincia del Guayas, en la costa ecuatoriana. El Triunfo no es un lugar de nadie. Está en una encrucijada de rutas agrícolas, de corredores naturales entre la sierra y el mar, de caminos que desde hace décadas han servido tanto para mover banano y cacao como para mover cocaína. Roldán creció en ese territorio. Lo conocía como se conoce el patio de la propia infancia. Sus primeros pasos en el crimen organizado siguieron la lógica de cualquier joven en los márgenes de ese ecosistema. Un pequeño grupo delictivo en el Triunfo, negocios menores, presencia en las esquinas. Fue un proceso gradual, casi invisible desde afuera. Pero fue la cárcel la que lo transformó. Durante los años que pasó recluido desde mediados de la primera década del siglo, dentro de los sistemas penitenciarios más caóticos de América del Sur, conoció a Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, el hombre que lideraba los Choneros, la organización criminal más grande que Ecuador había visto hasta ese momento. Los Choneros habían nacido en la región de Chone, en Manabí, durante los años 90, y habían crecido como articuladores del tráfico de cocaína colombiana hacia los principales puertos ecuatorianos de salida hacia Estados Unidos y Europa. Con el tiempo, establecieron vínculos directos con el cartel de Sinaloa. Controlaban rutas, puertos, prisiones. Roldán no fue un subordinado pasivo dentro de esa estructura. Dentro de los Choneros construyó su propia identidad operativa, las Águilas, un brazo armado con carácter propio, especializado en las ejecuciones más complejas, en el control de pabellones penitenciarios y en mantener la disciplina a través del terror calculado. Desde la cárcel, se le atribuyeron al menos 20 asesinatos. En 2015, el entonces ministro del Interior, José Serrano, lo señaló públicamente como responsable de múltiples crímenes ordenados desde su celda en la cárcel de Turi, en Cuenca. Para entonces, Roldán llevaba 6 años preso, acumulaba 2 condenas ejecutoriadas por asesinato y procesos abiertos por delincuencia organizada, tráfico de armas y robo. Su pena total superaba los 27 años de prisión, pero las rejas nunca lo encerraron del todo. Mientras el Estado lo contabilizaba como un recluso más, él construía un sistema paralelo que el propio Estado no podía ver, porque parte de ese Estado estaba dentro del sistema. Pagaba a agentes penitenciarios para garantizarse privilegios, información y protección dentro de los penales. Pagaba a policías activos para filtrar datos sobre operativos y radares aéreos que podían afectar sus cargamentos. Su celda no era una prisión, sino una oficina, desde la que extendía su dominio sobre territorios en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Loja, Sucumbíos y El Oro. Y el asesinato de Rasquiña en diciembre de 2020, apenas 6 meses después de haber obtenido una prelibertad igualmente cuestionada, marcó el punto de quiebre de toda esa estructura.
Los choneros se fragmentaron. Adolfo Macías, alias Fito, tomó el control de los fatales desde su celda en una cárcel de máxima seguridad. Roldán consolidó las Águilas como una facción de mayor independencia. La banda original se convirtió en una constelación de grupos que compartían historia pero competían por territorio y rutas. En ese contexto, los rivales comenzaron a crecer. Los Lobos, liderados por Wilmer Chavarría, alias Pipo, un hombre que tenía su propia historia de supuestas muertes y resurrecciones, ganaban terreno a una velocidad que los choneros no podían compensar. El poder de Junior Roldán no descansaba en la violencia sola. Ya eso era lo que hacía visible su peligrosidad real. Descansaba en un sistema que funcionaba con la misma lógica que cualquier empresa bien administrada, con la diferencia de que las penalidades por incumplimiento no eran contractuales, sino físicas. La violencia era el mecanismo de control y de disciplina. El dinero era el objetivo. La impunidad era el producto que se compraba con ese dinero. En el triunfo, Roldán no era visto únicamente como un criminal. Era una figura de lo que los analistas de seguridad llaman gobernanza criminal. La sustitución del Estado por una estructura ilegal que entrega servicios a cambio de lealtad y silencio. Financiaba conciertos con artistas internacionales que el municipio jamás habría podido costear de otra forma. En época de Navidad, Nash donaba juguetes en cantidades que doblaban lo que cualquier programa estatal habría podido distribuir. Compraba sillas de ruedas para adultos mayores. Distribuía medicamentos en barrios donde la atención pública no llegaba. Sus murales decoraban las paredes del pueblo. Su imagen, con cadenas de oro macizo y una mirada sin temperatura, era omnipresente. Era el patrón. Y muchos de los que recibían sus regalos sabían exactamente quién era y de dónde venía ese dinero. Pero el andamiaje real de ese poder era financiero y era sofisticado. Investigaciones posteriores revelarían que Roldán había construido una fortuna calculada en $18 millones, distribuida entre operadores, testaferros y familiares de confianza. Ese dinero no podía quedarse quieto. Tenía que moverse, convertirse, adquirir la forma de algo legal, y eso requería una estructura. La Unidad de Análisis Financiero y Económico de la Fiscalía Ecuatoriana comenzó a detectar los primeros patrones irregulares a partir de los reportes de operaciones inusuales e injustificadas que llegaron en junio de 2023. Lo que encontraron tenía la arquitectura de una corporación. En el centro estaban los más cercanos: su hijo Asael Alexander Roldán, de 22 años al momento de ser detenido; sus exparejas Lisette Carolina Hernández y Lady Tatiana Restrepo; y una serie de personas de confianza que actuaban como depositantes, prestanombres y administradores de activos. La empresa más importante de esa estructura era Big Marent S.A.S., dedicada formalmente a la construcción de edificios. Y tenía un rasgo que no era posible ignorar en ninguna auditoría medianamente seria. El 99% de sus ingresos provenía de depósitos en efectivo. No había transferencias electrónicas. No había clientes verificables con nombre y RUC. Era dinero que entraba en billetes y salía convertido en terrenos, maquinaria pesada y vehículos de lujo. Los números eran elocuentes. Lisette Hernández movió sola $4,6 millones a través del sistema financiero ecuatoriano. Lady Restrepo gestionó otros 1,8 millones a través de Big Marent. Asael ingresó $741,000 adicionales. En total, entre 2019 y 2024, la red lavó $12,784,646 de forma documentada. Con ese dinero compraron 17 solares solo en el cantón El Triunfo. Adquirieron maquinaria pesada. Manejaron camionetas valuadas en más de $50,000 cada una.
Todo ello con ingresos declarados ante el Servicio de Rentas Internas, que no alcanzaban para justificar ni una fracción mínima de esos movimientos. La UAFE lo detectó. La Fiscalía lo procesó. Pero durante años, esa red operó con relativa tranquilidad. La corrupción institucional era parte estructural del engranaje. Se identificaron transferencias regulares a 15 agentes penitenciarios y 5 policías activos que habían estado en la nómina de Roldán. Pagos que iban desde $150 hasta $2,000 mensuales para garantizar que mientras estuvo preso, Roldán tuviera acceso a comunicaciones, armas, información operativa y comodidades vedadas. Un funcionario recibió $5,000 a cambio de elaborar los informes favorables de conducta penitenciaria que servirían de base documental para sus sucesivos intentos de obtener beneficios judiciales. Era un sistema que cubría desde la célula de la cárcel hasta los registros del sistema financiero. Un ecosistema de impunidad comprado centavo a centavo. El primer gran movimiento de Roldán hacia la libertad llegó en diciembre de 2022. Un juez le concedió el beneficio de prelibertad con base en la documentación favorable emitida por el propio SNAI, el organismo estatal encargado de las prisiones. Roldán salió de la penitenciaría del Litoral escoltado por una caravana que no tenía nada de discreta. 10 vehículos de alta gama, varios blindados, con decenas de hombres armados. Antes de que llegara a su destino, la policía detuvo a 36 personas de esa comitiva. Les encontraron fusiles, pistolas, granadas y municiones. Hubo un intercambio de disparos. Roldán fue recapturado horas después. Volvió a la cárcel. Pero el aparato jurídico que trabajaba a su favor no descansó. El 14 de febrero de 2023, día de San Valentín, un juez de la Unidad de Adolescentes Infractores de Guayaquil, un juzgado que no tenía competencia natural sobre el caso, aceptó el habeas corpus presentado por la defensa de Roldán. El argumento era técnico pero efectivo. El sobreseimiento dictado en un proceso de tráfico de armas, combinado con una boleta de excarcelación que no había sido cumplida, convertía su detención en ilegal y arbitraria. La jueza, que debería haber conocido el recurso previamente, se había inhibido sin justificación suficiente. El fiscal del caso, Julio Sánchez, había emitido un dictamen abstentivo que declinaba formular cargos contra Roldán y otras 12 personas detenidas en la misma causa. La propia fiscalía allanó su oficina y su casa tras conocer esa decisión. El SNAI, que gestionaba las prisiones y que había calificado a Roldán con buena conducta, lo había respaldado con 299 documentos favorables. Un criminal con 27 años de condena, condenado por asesinato y delincuencia organizada, certificado como buen preso. Junior Roldán cruzó la puerta de la cárcel regional de Guayaquil esa misma noche. El presidente Guillermo Lasso calificó la decisión como una vergüenza institucional y arremetió públicamente contra la justicia y la fiscalía. Pocas horas después, en un video que circuló en redes sociales, Roldán aparecía celebrando con música, vallenato en vivo y bebida en mano, riendo en un festejo improvisado. Esto, pese a que los informes médicos que habían sostenido sus intentos previos de liberación describían un cuadro clínico grave: cirrosis hepática grado 3, hipertensión arterial, diabetes mellitus. La misma noche de su salida, 2 policías resultaron heridos en un enfrentamiento con su comitiva en la vía hacia Petrillo. Roldán regresó a El Triunfo como quien regresa a su territorio. Pero el margen de maniobra era estrecho. Grillete electrónico en el tobillo, boleta de captura pendiente sobre sus demás causas y enemigos que habían seguido su rastro durante meses de prisión. El festejo duró exactamente 30 días. En la noche del 16 de marzo de 2023, mientras Roldán se encontraba en un local del cantón rodeado de su gente, un comando de los Lobos atacó sin previo aviso. La cantidad de munición disparada en ese asalto
dejó más de 200 impactos de bala en las paredes del lugar, convirtiendo el sitio en algo que parecía el escenario de una guerra. 7 personas resultaron heridas. Roldán escapó. Sobrevivió de nuevo, con heridas, pero vivo. Fue en ese momento cuando tomó la decisión que cambiaría todo. Se quitó el grillete electrónico que llevaba en el tobillo como condición de su prelibertad, lo arrojó lejos y desapareció. La justicia ecuatoriana le dictó orden de captura el 23 de marzo de 2023. Para entonces, ya había cruzado la frontera. No viajó en avión con su nombre. No usó sus documentos reales. Cruzó de la única manera en que alguien con su estructura puede cruzar, por rutas que sus propias redes conocían de memoria. Eligió Antioquia. Es una región que, para quien conoce la historia del narcotráfico latinoamericano, no es una elección casual. Los choneros tenían células aliadas en ese departamento colombiano. Fredonia, el municipio cafetero con menos de 25,000 habitantes y una geografía montañosa que la historia ha enseñado a guardar silencio sobre los que llegan buscando desaparecer, fue el destino elegido. Alquiló una finca. Pasaron 2 meses sin que nadie lo rastreara, y entonces apareció muerto, en una ladera, sin testigos, con un solo tiro. El 6 de mayo de 2023, campesinos que transitaban por la ladera boscosa de la vereda El Mango encontraron un cuerpo. Un hombre tirado en el suelo, un solo disparo en la cabeza. La zona era conocida como Puente Máquina, en el municipio de Fredonia, Antioquia. La policía colombiana llegó al lugar. Hubo los tatuajes específicos y un cotejamiento de huellas dactilares enviado desde Ecuador llevaron a la identificación oficial. Era Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR. La versión oficial que los gobiernos de Ecuador y Colombia construyeron en los días siguientes tenía la estructura de algo que debería cerrar el expediente con rapidez. La narrativa era simple. Roldán, en estado de ebriedad durante una fiesta en una finca privada de la zona, habría agredido físicamente a una mujer presente en el festejo. El familiar de ella, un joven de 17 años, según algunas versiones, en un arranque de furia, le habría disparado. El comandante general de la policía ecuatoriana, Fausto Salinas, fue explícito en sus declaraciones. No se trataría de una acción entre grupos delincuenciales rivales, una riña, un exceso de tragos. Hizo el accidente que terminó con el hombre más peligroso del país, sin sus escoltas, sin resistencia, sin una guerra. La versión tenía un problema estructural. No calzaba con ningún elemento conocido del comportamiento operativo de Roldán. Junior Roldán nunca andaba solo. Eso no era un rumor. Era parte del perfil documentado de su estructura de seguridad. Lideraba una organización con miles de integrantes, con un anillo de protección que incluía custodios permanentes a su alrededor en todo momento. Había sobrevivido a un atentado con drones cargados de explosivos que sus rivales de los Lobos lanzaron contra el pabellón de la cárcel regional de Guayaquil, donde estaba recluido, en septiembre de 2021. Había sobrevivido a la balacera de El Triunfo el 16 de marzo de 2023, cuando más de 200 balas no alcanzaron para detenerlo. La idea de que un joven, familiar de una mujer en una fiesta, había podido acercarse a él lo suficiente como para disparar sin que ninguno de sus custodios lo impidiera, fue, para los investigadores que conocían su modus operandi, difícil de aceptar. Fue Mayra Salazar quien cambió el marco de referencia. Salazar era la relacionista pública que aparecía en el epicentro del caso Metástasis, la mayor investigación de corrupción judicial de la historia ecuatoriana, que había destapado la red sistemática de vínculos entre narcos, abogados, jueces y funcionarios públicos. Sus conversaciones filtradas eran un archivo de secretos, y en esos chats habló de Junior Roldán. Según las revelaciones de Salazar en los mensajes interceptados, la muerte de JR no fue el resultado de una riña de borrachos.
Fue una traición organizada desde adentro. El nombre que mencionó fue el de Wilmer Chavarría, alias Pipo, el líder de los Lobos. Entre Chavarría y Roldán existía un odio concreto y documentado. En algún momento dentro de la cárcel, Roldán le había clavado una vaina en el ojo izquierdo a Chavarría, quien desde entonces también era conocido como alias Tuerto. Una afrenta de ese tipo no se olvida, no en ese mundo. Salazar afirmó que Pipo habría llegado a un acuerdo con alguien del círculo cercano de Roldán, alguien que sabía lo que J.R. cargaba cuando huyó hacia Colombia. Millones de dólares en efectivo y joyas de alto valor dentro de su camioneta. La traición venía desde adentro. Alguien de confianza había abierto una puerta que los enemigos no habían podido forzar. Pero incluso esa versión generaba preguntas sin respuesta. Si lo mataron para robarle, ¿por qué dejar el cuerpo a la vista de la policía en una ladera pública? La lógica criminal más elemental dicta que, si quieres ocultar el crimen contra un capo de esa magnitud, haces desaparecer el cuerpo. Al dejarlo ahí, convenientemente identificable por sus tatuajes, se creó la narrativa perfecta para que la búsqueda oficial terminara, para que los expedientes se cerraran, para que la Interpol dejara de buscar a un hombre que ya tenía un acta de defunción. Lo que ocurrió después del hallazgo del cadáver amplificó todas las dudas. Ecuador no envió peritos. No pidió el traslado del cuerpo hacia territorio ecuatoriano donde pudiera realizarse una autopsia supervisada. El exministro Juan Zapata lo reconoció sin ambajes. No podían desconfiar de las pericias colombianas. Una postura comprensible en la lógica diplomática, pero que en términos de la investigación del criminal más buscado del país, era, en el mejor de los casos, una negligencia. En el peor, algo distinto. Nadie de la familia de Roldán asistió al funeral del 18 de mayo en Envigado. En el mundo del crimen organizado, donde el poder se mide en parte por la escala de los rituales que rodean a los líderes, ese silencio fue la señal más estruendosa de todas. La red familiar que había lavado 12 millones de dólares y que administraba un patrimonio de 18 millones, no pudo costear un viaje a Colombia para despedir a su patriarca. O no quiso, o sabía que no era necesario. La investigación colombiana, que continuó activa en el despacho de la Fiscalía Seccional 76 de Fredonia, llegó a una conclusión sobre el robo del cementerio que el exsecretario de Seguridad de Envigado, Rafael Betancourt, se resumió con precisión técnica. Por tratarse de una muerte violenta, el cuerpo de Roldán no podía legalmente ser incinerado en Colombia. Debía permanecer disponible para los elementos pendientes de la investigación criminal, y sin embargo fue cremado. Las cenizas regresaron a Ecuador. El único elemento físico que podría haber confirmado o refutado la identidad del muerto quedó destruido. Betancourt señaló además que uno de los documentos de la Fiscalía presentados por los interesados durante el intento previo de exhumación legal había sido falsificado. El nivel de organización necesario para falsificar documentos fiscales colombianos, coordinar el robo nocturno de un cementerio custodiado y transportar restos cremados a través de una frontera internacional no es el nivel de organización de una familia en duelo. Sí es el nivel de organización de una estructura criminal que estaba ejecutando un plan. La tumba vacía de la bóveda 30 del pabellón 18 del cementerio central de Envigado no era el epílogo de una historia. Era el gesto final de una operación cuidadosamente diseñada para que esa historia nunca pudiera terminarse de escribir. Mientras el misterio de la bóveda vacía permanecía abierto como una herida sin cerrar, el Estado ecuatoriano construía en paralelo el caso más complejo jamás armado contra los residuos operativos del poder de Junior Roldán. En junio de 2023, apenas semanas después de que el gobierno anunciara su muerte, la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía comenzó a procesar los reportes de operaciones inusuales
e injustificadas que habían llegado de la UAFE. El dinero había seguido moviéndose durante meses, incluso después de la supuesta muerte de JR, incluso con mayor fluidez, como si la desaparición del patrón hubiera dado más libertad de movimiento a los que administraban su herencia. El 30 de abril de 2024, en operativos simultáneos en Guayas y Los Ríos, 6 personas fueron detenidas. 13 allanamientos. La lista de lo incautado era la radiografía de una economía criminal, 17 equipos de comunicación, 3 dispositivos de almacenamiento, varios laptops, 4 pasaportes, una caja fuerte, joyas, municiones, vehículos, motocicletas, $3,100 en efectivo. Entre los detenidos estaba Asael Alexander Roldán Torres, de 22 años, el hijo, también Lisette Carolina Hernández. Un policía en servicio activo, Melitón Marcelo Rodríguez, que resultó ser exesposo de Hernández, y los demás integrantes de la red financiera, que durante años había convertido el dinero del narcotráfico y el sicariato en bienes que circulaban con la apariencia de la legalidad. El juicio del caso Blanqueo JR comenzó en enero de 2025 ante el Tribunal de Garantías Penales especializado en corrupción y crimen organizado en el Complejo Judicial Norte de Quito. 70 testigos, decenas de peritos, meses de audiencias. La Fiscalía presentó la arquitectura completa del sistema. No una familia que había actuado por desesperación, sino una corporación criminal con jerarquías definidas, responsabilidades diferenciadas y protocolos establecidos. Lisette Hernández, que había movido $4,6 millones, decidió cooperar eficazmente con el Ministerio Público. Aportó información verídica y comprobable que contribuyó al avance del proceso. Sí, a cambio, recibió una pena reducida al 30% del mínimo establecido, 3 años. Su testimonio fue parte de los cimientos del caso. El 21 de abril de 2025, el tribunal dictó sentencia. Asael Alexander Roldán fue condenado a 13 años de privación de libertad por lavado de activos. La misma pena recibieron Jael Amira, Melitón Marcelo, Olivia Ana y Eduard Douglas. El fallo incluyó el comiso de todos sus bienes, que serían administrados por Inmobiliar, y multas equivalentes al triple de los montos que cada uno había ingresado ilegalmente al sistema financiero. La empresa Vicmarent SAS, cuya representante legal, Lady Restrepo, seguía prófuga en Colombia con proceso de extradición pendiente, quedó con sus actividades suspendidas indefinidamente. La Fiscalía solicitó que se agilizaran los trámites para traerla al país. El Estado había respondido. Tardó, pero respondió. Pero la pregunta más incómoda seguía sin respuesta. En el triunfo, los meses que siguieron al anuncio de la muerte de JR no produjeron lo que cualquier análisis convencional habría predicho: una guerra de sucesión, el caos de facciones disputando un vacío de poder, la sangre de quienes intentan heredar un trono. No ocurrió nada de eso. Fuentes de inteligencia de la policía ecuatoriana señalaron a investigadores periodísticos de Conectas y Vistazo que la ausencia de un sucesor formal declarado en el territorio de las Águilas era, en sí misma, una anomalía que no tenían forma de explicar dentro del paradigma de una muerte real y definitiva. En el mundo del narcotráfico, cuando un líder cae, el territorio sangra antes de estabilizarse. Los que esperaban en la sombra salen a reclamar. Esa transición nunca fue limpia para nadie. Pero esta vez, en el territorio de Junior Roldán, no hubo guerra. En las calles del Triunfo comenzó a circular un narcocorrido. La letra no hablaba de un héroe caído en batalla. Hablaba del regreso de la firma. En la cultura criminal latinoamericana, los narcocorridos no son entretenimiento. Son comunicados. Son la prensa del narco, la forma en que las organizaciones señalan a sus propias audiencias quién manda y qué va a pasar. Y ese narcocorrido que sonaba en el cantón donde Roldán había nacido,
donde sus murales seguían en las paredes, donde sus regalos todavía eran recordados, no sonaba como un epitafio, sonaba como una promesa de regreso. Exfuncionarios de seguridad, cuyos nombres se mantienen bajo reserva, reportaron que habían llegado informes de posibles avistamientos de Roldán vivo dentro de la provincia del Guayas, incluyendo supuestas detenciones en controles de tránsito que no podían ser confirmadas oficialmente sin desencadenar una crisis institucional mayor. La policía colombiana confirmó en 2024 que la investigación por la muerte de Roldán en Fredonia continuaba activa en el despacho de la Fiscalía Seccional 76 del municipio, bajo reserva, sin acusados formales, sin sentencia. El caso Metástasis siguió revelando sus capas en paralelo. El juez Pedro Moreira, quien había concedido el habeas corpus que abrió la puerta a la liberación de Roldán en febrero de 2023, fue procesado por prevaricato. La cadena de decisiones judiciales que habían permitido que el hombre más peligroso del país saliera de prisión, primero en diciembre de 2022 y luego en febrero de 2023, quedó trazada con nitidez en los expedientes. Los nombres de abogados que compartían clientes entre capos del narco y figuras de la política nacional aparecieron en los documentos del caso. Lo que el caso de Junior Roldán dejó expuesto fue más grande que un hombre o que una banda criminal. Mostró cómo una estructura de poder ilegal puede permear una institucionalidad entera de forma sistemática. Comprar jueces, comprar fiscales, comprar agentes penitenciarios, comprar policías, comprar los informes que certifican la buena conducta y los que certifican la enfermedad terminal. Mostró cómo el dinero del narcotráfico puede convertirse en empresas de construcción, en terrenos, en camionetas y en herencias que sobreviven al patrón que las generó. Mostró cómo un hombre con suficientes recursos y suficientes conexiones puede hacer que dos estados soberanos cierren el expediente de su criminal más buscado, basándose en fotografías y en un reporte enviado desde el otro lado de una frontera. La tumba vacía en Envigado es el símbolo perfecto de ese sistema. No porque confirme que Roldán está vivo, sino porque confirma que ya no es posible saber si está muerto. Esa incertidumbre no fue un accidente. Fue construida paso a paso, con una frialdad que habla del nivel de planificación detrás de cada movimiento. La liberación judicial en 2 etapas. La huida cronometrada después del atentado. La identificación apresurada en Fredonia. El entierro solitario y sin familia. El robo del cuerpo. La cremación ilegal. Y las cenizas que regresaron al Ecuador, sin que nadie con autoridad científica certificara de qué eran. Atzael Roldán cumplirá su condena. La Fiscalía recuperará parte de los bienes incautados. Lady Restrepo aguardará el proceso de extradición desde Colombia. El sistema judicial seguirá administrando las consecuencias del caso Blanqueo JR durante años. Pero los $18 millones que se calculaba tenía Junior Roldán al momento de su desaparición no han aparecido en ningún activo incautado, en ninguna cuenta bloqueada, en ningún registro oficial de ninguno de los 2 países. Nadie sabe dónde están. Nadie los ha podido rastrear hasta un destino final. En el narcocorrido que sigue sonando en El Triunfo, la firma no ha muerto. Descansa. Y en un mundo donde la muerte puede comprarse, donde la identidad puede borrarse, donde los cuerpos pueden cremarse antes de que alguien con mandato científico los examine, el descanso de un fantasma puede durar indefinidamente. Junior Alexander Roldán. Paredes nació en El Triunfo el 25 de septiembre de 1984. El 6 de mayo de 2023 apareció un cuerpo en una ladera de Fredonia con un disparo en la cabeza. El 13 de septiembre de 2023, ese cuerpo fue robado de un cementerio en Envigado y cremado antes de que ningún perito ecuatoriano pudiera examinarlo. El 21 de abril de 2025,
Su hijo fue condenado a 13 años de prisión por lavar el dinero de su red criminal. Y la pregunta que Ecuador no ha podido responder sigue ahí, exactamente donde la dejaron. ¿Dónde está Junior Roldán?